que prácticamente son las interrelaciones a las que ustedes ya están acostumbrados a hacer. Como son a nivel ecológico, pues lo primero que tenemos que explicar pues qué es lo ecológico, a qué se refiere, empezando por la ecología. La ecología sí es una rama de la biología, pero sobre todo se caracteriza por el sitio, identificar el sitio donde se desarrollan los organismos vivos y qué es lo que hacen en ese sitio. Por eso significa casa, que es el lugar donde viven estos organismos. Y pues ya saben, logos viene de ciencia, de estudio. Entonces, prácticamente es qué van a hacer ahí. Y entonces, cuando tomamos en cuenta un lugar, pues ya existen las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas, porque ya hay geográficamente ya hay un lugar. Los niveles son estos: población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Si ustedes se acuerdan, en Biología 1 vimos 13 niveles de organización. En este caso solamente vamos a retomar los niveles de organización a nivel ecológico, que es a partir de población. Pero en esta ocasión no lo vamos a ver así como que tan simple como en Biología 1, sino que ya vamos a ver algunas características. La primera de ellas, que es la población, pues sí puede ser, por ejemplo, ese banco de peces, pero no solamente identificarlo como un grupo de ejemplares o de la misma especie, ¿no? Sino cómo es que funciona esa población. En el caso, por ejemplo, de los insectos, pues sabemos que hay una reina. En el caso de algunos felinos hay manadas, hay un líder, ¿no? Cada población se va a organizar diferente, incluso una población vegetal se organiza diferente, ¿no? Unos van a desarrollar raíces para obtener otros nutrientes, otros para asociarse con otras plantas, etc. Eso quiere decir que en este caso ustedes deben identificar la población de su especie y cómo es que funciona, ¿no? No funciona igual una población de arañas que una población de ranas, que una población de serpientes, que el cítrico, ¿no? Que está manejando sus compañeras o el zorrito. Entonces cada población tiene sus características. Desde la densidad, que quiere decir cuántos organismos van a componer mi población, si esa población se encuentra en crecimiento o en declive, es decir, si son más juveniles o más que tengan o ya sean grandes de edad, más longevos, ¿no? Su distribución. Hay algunos que se van a dedicar a traer comida, por ejemplo una manada de leones y leonas, pues las leonas son las que consiguen la comida, los leones defienden el territorio. Entonces hay una distribución de funciones dentro de esa misma población, ¿no? No se van a dedicar, por ejemplo, los cachorritos o los que están enfermos o los que son viejos, pues a defender a una manada, porque sería lo primero con lo que acabarían las comunidades. Entonces su población debe de contar con estos factores. Por ejemplo, aquí tengo yo una población de renos, ¿no? Que en este caso, como ya estamos hablando a nivel ecológico, tiene que ver también el factor o los factores ambientales que determinan cómo se encuentra esa población, ¿no? En este caso en particular, había una población de 21 renos en un lugar de Alaska, donde había mucho alimento, ¿no? Estamos hablando inclusive ya de otro factor más. Entonces tengo mucho alimento y eso hace que los renos lleguen en pocos años a ser hasta unos 2000 individuos. Ajá, que lleguen a ser hasta 2000 individuos, pero después hay otra situación que tiene que ver con ellos, que es el sobrepastoreo. Y el sobrepastoreo hace que el alimento escasee y entonces la población va a declinar. Tanto así que de esos 2000 renos quedaron solo 8. ¿Ok? Eso es un ejemplo de cómo se va a modificar. Todas las poblaciones son dinámicas. Ajá. Ustedes me pueden describir cómo funciona su población de organismos, pero también pueden encontrar algún caso específico de la población de su especie y también lo pueden describir. ¿Okay? Eso es el nivel población. ¿Tienen dudas de población? Es el primer nivel, ¿no? Ok. Pasamos al siguiente nivel, que es el nivel comunidad. No voy a tomar cualquier comunidad, sino aquellas poblaciones asociadas con la mía. Entonces, si voy a distinguir dónde vive mi población, cómo funciona, pues ahora seguramente, porque todos los organismos vivos lo hacen, ¿no? Va a convivir de alguna forma, se va a relacionar o va a interactuar con otras poblaciones. El conjunto de interacciones de poblaciones distintas va a ser mi comunidad, ¿no?
Ahí tenemos un ejemplo en el caso del Reino Plantae, por decir algo, ¿no? Está ahí, yo veo un mapa donde veo vegetación de diferentes colores. Eso ya es una comunidad, porque resulta que cada árbol ahí está distinguido por un color diferente, ¿no? Entonces yo tengo hayas, tengo robles, tengo encinos, ¿no? Y juntos pues van a interaccionar. Van a decir, ¿pero cómo interaccionan? Ah, pues por debajo del suelo se conectan sus raíces, no sé si ustedes sabían, pero siempre están conectadas las raíces de unos con otros y funcionan como las neuronas, ¿no? De hecho tienen neurotransmisores en las raíces y entonces una planta le comunica a otra algo que esté pasando. Puede haber un tipo de comunicación, por ejemplo, donde se avise que hay algún tipo de erosión, algún tipo de falta de agua, incendios, etcétera. Pero ellas tienen comunicación por sus raíces, ¿no? Entonces, en el caso de los vegetales, pues vean ustedes normalmente dónde se encuentra esa especie, a qué ecosistema corresponde y qué otras especies vegetales se encuentran en ese ecosistema, ¿okay? Y esto va a conformar su comunidad. En el caso de los que tienen animales, pues igual, ¿no? ¿Con quién puede convivir esa araña? ¿A quién se come? ¿No? En el árbol o en el espacio donde ellos vivan, que es su hábitat, quién más puede vivir, con quién puede compartir un hábitat, ¿no? Etcétera. Cuando yo veo una comunidad, entonces ya puedo resaltar características de cada población, porque si la comunidad la conforman distintas poblaciones, yo puedo saber, por ejemplo, el número de especies de cada población, ¿no? A lo mejor tengo 50 zorritos, 20 cebras, 3 tejones, y etcétera, ¿no? Lo estoy inventando. La abundancia, ¿no? De cuántas poblaciones, es decir, en una comunidad puedo tener varias poblaciones de una misma especie, ¿no? En una sabana podría haber varias poblaciones de elefantes, ¿no? Si ustedes han visto documentales, seguramente saben que hay un matriarcado en los elefantes y entonces esos matriarcados que se rigen por algún sector de esa población no se juntan con otros, pero sí se llegan a compartir a lo mejor por migración o llegan a compartir un cuerpo de agua, pero al final cada quien se va a su lugar, cada quien se va a su hábitat, ¿no? Pues es decir, puedo tener poblaciones de la misma especie conformando una misma comunidad. La comunidad también debe de compartir el mismo tiempo y el mismo espacio, que es algo que veíamos por ahí ya en otro aprendizaje. Para que la comunidad sea llamada como tal, también lo debe de compartir. Otra cosa que yo puedo ver en mi comunidad es el tamaño de los individuos que componen cada población de la comunidad, ¿no? Igual como veíamos de la población anterior, en el nivel anterior de población, pues cuántos tengo a lo mejor en gestación, cuántos tengo enfermos, cuántos tengo ya viejos, cuántos están en reproducción, juveniles, etc. Otra situación que le da estructura a la comunidad son las redes tróficas. Aunque hoy en día la red trófica en este aprendizaje no es lo que voy a resaltar más, sí es un factor que me va a dar estructura, que va a hacer que funcione o no funcione, inclusive que le dé estabilidad o equilibrio. Podemos ver en la imagen diferentes tipos de vegetación, ¿no? Ahí hay como un equilibrio, cada quien está en un sitio diferente e inclusive, como les decía, por las raíces que se comunican, alguna le puede dar nutrientes a la otra, compartir agua, etc., ¿no? Entonces eso ya lo hace una comunidad. Otra de las cosas que pueden determinar mi comunidad, por ejemplo, puede ser el tipo de nutrientes. Igual en vegetación, si yo veo en la imagen del centro puras manchas, ¿no? Pues lo que tengo que visualizar más bien es que cada color me representa un tipo de vegetación y juntas tengo comunidad. Si fuera un manchón de un mismo color, no sería comunidad, ¿qué sería? Población, exactamente, ¿no? Ahora, si yo tengo en el suelo diferentes tipos de nutrientes, eso me va a determinar que tenga diferente tipo de vegetación y por lo tanto tenga comunidad. Y eso depende, pues obviamente, de la topografía, del relieve, la altitud, la longitud a donde nosotros estemos localizados. Bueno, hay dos cosas muy importantes con las que ustedes pueden apoyarse cuando expliquen comunidad, que es hábitat y es nicho. El hábitat solamente véanlo como es el lugar donde viven ciertas especies. Eso me ayuda para ubicarlos a lo mejor geográficamente. Pero lo que me va a ayudar a determinar las relaciones entre la comunidad son los nichos, es decir, la función que tienen en ese lugar, ¿no?
ahí tenemos una rana. ¿Cuál será el nicho de la rana? A ver, equipo 1. Sería... No, hábitat sería bastante. Hábitat es el lugar donde... A ver, el hábitat de la rana. Un lago y es un ecosistema y ahí vive la rana. Ahora, el nicho. Ok, puede ser una de sus funciones. ¿Qué más? ¿Qué relación tiene la rana con la vegetación que está debajo del agua de los lagos? Porque si yo quito esa vegetación de abajo de los lagos, se desaparece automáticamente la rana. ¿Por qué? Exactamente, lo utilizamos de sustrato para el desove de las ranas. Es decir, ustedes ya deben de poner realmente cuáles son esas interrelaciones. Y el tip aquí es buscar el nicho. Si ustedes saben el nicho, saben la interrelación que hay. Porque lamentablemente ya me he dado cuenta en algunas de sus tareas, ya ponen lo que sea. Es decir, me dibujan un árbol y me dibujan cualquier animalito, le ponen una flecha y le ponen come, cuando ni siquiera es herbívoro, o le ponen vive aquí, y ni siquiera es su casa ahí, ¿no? Entonces, pongan cosas reales. ¿Dónde está esa realidad? En sus documentos que van ustedes con lo que van a fundamentar su investigación, ¿ok? Entonces, bueno, dudas con comunidad. ¿Cómo representar comunidad? ¿Qué decir en comunidad? ¿No? Bueno, pasamos al siguiente nivel. El siguiente es ecosistema. Al principio, en 1935, cuando este autor define por primera vez ecosistema, lo que él visualiza son dos factores importantes, porque hasta el nivel ecológico anterior solamente se había tomado en cuenta lo vivo, pero aquí vamos a tomar en cuenta también lo no vivo, que es lo famoso biótico y abiótico. Pero no solo es distinguir qué está vivo y qué no está vivo, lo más importante del ecosistema es la interacción. Cómo interacciona lo biótico con lo abiótico, ¿ok? Que es prácticamente lo que ustedes han estado haciendo a lo largo de todo el semestre, que son conexiones, que son interacciones entre uno y otro elemento. Pero, entonces, ¿qué voy a necesitar poner en mi ecosistema de este trabajo? Pues el ecosistema al que sí pertenece su especie. Y, obviamente, si este fuera su ecosistema, que este es un lago, entonces identifico cuáles de estos son bióticos, cuáles de estos son abióticos y los conecto, como ustedes ya saben, ¿no? Me dicen cómo se relaciona la roca con tal, el ave que está de aquel lado con este, el pez con el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Es igual, pues, fundamental. Hay muchos tipos de ecosistemas, ustedes ya saben, humedales, costas, desiertos, selvas, ya los que tuvieron la oportunidad de ir a la salida, por ejemplo, se podía distinguir muy diferente el ecosistema donde estaban las iguanas, ¿no? Que donde estaban las tortugas del desierto, que donde estaban las gacelas y las cebras, ¿no? Entonces, esas características, esos componentes tanto de vida como de no vida, pues son los que hacen o los que resaltan cada uno de nuestros ecosistemas. Y ustedes deben de distinguir los característicos del ecosistema de su especie. Y sus interrelaciones, porque acuérdense, la palabra clave de ecosistema es interacciones mutuas, ¿ok? Si no, no es ecosistema. Así me pongan el paisaje bien bonito, no es ecosistema. ¿Dudas con el ecosistema antes del bioma? No. Ok. Ahora, en el bioma deben de tener un poco de cuidado, porque el bioma, si solamente buscamos la definición, pues nos va a decir, pues son conjuntos de ecosistemas, ¿no? Y si bien nos va. Pero algo muy importante es que este conjunto de ecosistemas, que pueden ser dos o más ecosistemas, tienen un orden. ¿Cuál es ese orden? Ustedes van a googlear y van a buscar un mapita parecido que nos diga a lo mejor ecosistemas o biomas. Y se van a dar cuenta que el orden es, por ejemplo, es de lo frío a lo caluroso y de lo caluroso a lo frío en el planeta.
tengo frío arriba y frío abajo, que son nuestros polos. Y de ahí hacia el centro cada vez es más húmedo y más caluroso. Ajá. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, que un bioma es un pastizal con un bosque tropical lluvioso. Ya vieron en el mapa, no están juntos. ¿No? Aquí les voy a poner otro mapa, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo tundra con este color como verdecito aquí, y aquí está mi tundra, ¿no? Que es hielo. Ese nunca va a estar al lado de ¿quién quieren? ¿El desierto? De un desierto, de un pastizal, o sea, ¿no? El mismo mapa te indica. Entonces tus biomas solamente es si colinda geográficamente con el ecosistema de tu especie. Entonces primero tú ubicas en el mapa el ecosistema de tu especie, ves con cuáles colinda, con cuál se puede asociar para que realmente sea un bioma. No me vayan a poner cosas que no son, porque no es solamente el conjunto de ecosistemas, sino que tienen que estar juntos. Ahora, ¿para qué tienen que estar juntos? Porque resulta que los biomas comparten algo. Pueden compartir tipo de suelo, pueden compartir tipo de vegetación, pueden compartir fauna, pueden compartir un cuerpo de agua, etcétera, ¿no? Pero tienen que compartir algo a fuerza, si no, no es bioma. ¿Ok? Las con biomas. Creo que aquí nadie tiene acuáticos, así de océano, pero si les hubiera tocado, hubieran elegido un organismo acuático, deberían de haber tomado en cuenta estos a nivel de profundidad, ¿no? El plancton, el nécton y el bentos, ¿no? Por ejemplo, una estrella de mar, ustedes me hubieran tenido que decir, pues está en el bentos porque son los que están fijos, ¿no? En la parte de abajo del océano, ¿no? Pues si ustedes hubieran escogido una cianobacteria, entonces está en el plancton porque es la parte superficial, ¿no? Está en la superficie, no un protozoario. Si ustedes tuvieran una tortuga marina, está en el nécton, que es la parte intermedia del océano, etcétera, ¿no? En el caso de los acuáticos juega mucho esa parte que es la profundidad. Pero parece que ustedes no tienen problemas con esos biomas, y esos biomas, por ejemplo, que pueden compartir, a lo mejor las corrientes marinas, ¿no? Si ustedes vieron Nemo, a lo mejor alguna vez en su vida, ¿se acuerdan que cómo viajaban las tortugas? Que viajan a través de las corrientes marinas. Entonces una corriente marina te lleva de un lado a otro dentro del océano, ¿no? Y ya te trasladas tú de un bioma, de un ecosistema a otro, y eso puede compartirse y ser un bioma. Bueno, ¿dudas con biomas? Ok. Pasamos a la biosfera. Si ustedes se acuerdan, la biosfera es el nivel más alto. Ajá, en este caso también el nivel ecológico más grande. Y pues sí, a grandes rasgos podemos decir que es todo el lugar en el planeta Tierra donde encontramos vida. Pero pues en esta ocasión no lo vamos a dejar pues tan simple, sino que al menos distingan estas tres partes, que es litosfera, hidrosfera y atmósfera. Y representen de la litosfera alguien característico, es decir, alguien terrestre. De la hidrosfera, alguien característico de algún cuerpo de agua, acuático, ¿no? Que puede ser de agua subterránea, que puede ser de océano, que puede ser del lago, donde ustedes quieran, pero que sea parte de la hidrosfera. Y de la atmósfera también, pues algún otro ejemplar, ¿no? Que pues obviamente serían todos aquellos que son voladores. Ojo, no porque pertenezcan a alguno de estos tres, no tienen que ver con lo demás, ¿no? El que vuela también toma agua, ¿no? Y se posa en algún lugar de la hidrosfera. Y así cada uno de las especies que ustedes consideren. Obviamente su especie o está recargada o en litosfera, hidrosfera o en atmósfera, ¿no? Pero no por eso es ajeno a lo demás. En el caso que creo que ustedes no tienen tampoco, pero por ejemplo si ustedes tuvieran hongos o bacterias, tendrían que tomar en cuenta la troposfera, que es 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Porque ustedes ya saben que todo esto que tocamos, aquí hay mucha vida, ¿no? Si nosotros abrimos una caja de Petri con sustrato aquí, con que lo abramos unos 5 segundos lo tapo y después entonces proliferan hongos, proliferan bacterias, etcétera, y los podemos estudiar, ¿no? Es una prueba de que todo el tiempo tenemos vida, que los respiramos inclusive. Pero ustedes con que sea litosfera, atmósfera e hidrosfera es suficiente. Sin embargo, no se limiten a decir la hidrosfera es el océano y la litosfera el continente. Porque la hidrosfera son los glaciares, la nieve, los lagos, el subterráneo, la lluvia, los ríos, las lagunas que son diferentes a los lagos, los mares, el vapor de agua. En todos esos sitios son considerados hidrosfera también.
Ajá. Es decir, todos los lugares donde yo encuentro mis cuerpos de agua. Lo mismo ocurre con la litosfera, o sea, en la litosfera tenemos diferentes relieves, tenemos montañas, tenemos planicies, acantilados, etc. Entonces también se toman en cuenta. ¿Dudas con esta última de atmósfera? ¿Nada? Bueno, una parte de la misma. Ok, entonces para el niveles de organización ecológica, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Si ya sabemos qué vamos a poner en cada punto, no se vale que me los pongan aparte, ¿eh? ¿Por qué? Porque así que me representes por aquí tu población, por acá tu ecosistema, por acá tu comunidad. No, porque inclusive adentro de la biosfera que están los biomas, y adentro de los biomas los ecosistemas, y adentro las comunidades, y adentro las poblaciones. Porque sería mejor como hacer un tipo de escalera desde la biosfera. Podría ser un tipo. Puede ser un tipo. Pueden hacer un diagrama de Venn, que también es de relación, donde se van entrelazando círculos, como ustedes quieran, pero debe estar a fuerzas enlazados. Y no pueden tener los mismos ecosistemas y demás, porque no hablamos de las mismas especies. ¿Dudas con esta? Esta es para el viernes. ¿No? ¿Nada? Cuando ustedes tengan mucho cuidado, porque las últimas dos ya no las alcanzaba yo a ver, por más que le hacía el zoom, tengan cuidado de que la imagen sea nítida. Ajá. Una duda, a veces lo que nosotros hacemos para la escuela del domingo es que trabajamos en línea. ¿Está bien si te ocupan dos páginas de... O sea, si ¿Dos diapositivas? ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente aprendizaje.